Como te digo, o sea, aquí en los zancos la técnica lo hace uno. Bueno, al menos yo aprendí, como te dije, yo aprendí solamente a mirar. Una vez que a mí me enseñaron todo lo básico que es caminar, saltar, correr, de ahí ya la técnica lo pones tú, ¿no? Lo pones tú. Eh, Es como que nace un instinto. Ujú. Claro, o sea, eh, una vez que yo, por ejemplo, bueno, yo cuando me pongo los zancos es como si cambiara, como si ya no fuera Juan. O sea, otra persona, porque entra más, entra más como un niño interno. No sé cuando, no sé si les ha pasado a ustedes cuando de repente de niños o yo, por ejemplo, cuando me acuerdo que recibí una pelota y me quería jugar con la pelota cada rato, y algo así me pasa con los zancos a mí. Así me pasaba, ¿no? Que cuando me puse los zancos y empecé a practicar, yo ya no lo quería dejar los zancos. O sea, practicaba porque me gustaba y era un hobby para mí me sentía genial, ¿no? Obviamente que me caía, me sacaba el ancho, pero me gustaba, pues. Incinerados de lágrimas y fuego. Bueno, ¿cómo empezó a gustarme a mí la vida del arte? Eh, Fue en el colegio militar. En el Ramón Castilla yo salgo en el año 2004, 2005, 2006. Estoy postulando para acá, para la escuela. Y bueno, por, por la maestra Sonia Rodríguez, que habló a un alumno en esos tiempos, que era Charles. Y Charles fue el que me enseñó por primera vez a zanquear y con los zancos de acá de la escuela, pues. Los zancos chiquitos, me acuerdo, que pesaban un montón, ¿no? Y empecé a tomarle un gusto. O sea, al principio no era fácil, o sea, es complicado porque es equilibrio, es ejercicio, es fuerza abdominal, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez me llevó a Las Delicias, llegó a mi casa a tocar la puerta, y le encontraron a Fernando y le dicen, Fernando, voy a enseñarle a Juan a zanquear. Y eso va de parte de Sonia. Y yo decía, ya, yo me apuntaba a todo. Y él le decía, ya, todo. Y bueno, me lleva a Las Delicias, practicamos en Las Delicias. Me acuerdo que practicamos 3 sábados nada más. Después agarra cuando me dijo, mira, ya te enseñé a caminar, a correr, a saltar, ahora depende de ti. Si te gusta, ahí están los zancos de la escuela, cógelos que te ha dado Sonia y practícalos. Y nada, yo venía con los zancos, me iba a practicar solo hasta Las Delicias, me iba caminando y me regresaba caminando en zancos. Y me gustaba, o sea, creo que ya cuando te nace o cuando algo te gusta en serio, estás ahí y ahí y ahí constante, hasta que te salga a la perfección o hasta que logres más cosas, ¿no? Yo al grupo donde les tengo un respeto bien grande es a Olmo, pues, ¿no? Olmo Teatro estaba Joselito, Douglas, en esos tiempos que zanqueaban, pues, ¿no? Estaba Giuseppe. Y yo los miraba, o sea, wow, para mí decía, pucha, estos sí son zancos, tenían unos zancos tremendazos, grandes. Yo decía, wow, yo estaría así como ellos, decía yo, ¿no? Pero sin darme cuenta, yo los miraba lo que hacían y, y poco a poco aprendía más cosas, solamente observando. Al principio los miraba que, por ejemplo, Douglas se levantaba del piso, ¿no? Con los zancos. Miraba su técnica de él y yo me iba a la playa y lo practicaba y lo sacaba y me levantaba. A Joselito su técnica antes era el tirarse hacia atrás, despacio, ¿no? Miraba eso, lo practicaba y lo trataba de mejorar, ¿no? Después, y eso es por uno solo, uno mismo, porque, o sea, cuando te nace,
lo haces, pues, ¿no? No lo dejas a un costado como todo un poco. A Juan lo conozco desde que era un niño, tendría más o menos 5 a 6 años, más o menos, sí. Y vino a trabajar con nosotros en Olmo y lo fastidiaban porque tenía el cabello muy, pero muy, muy lacio, entonces se le hacían los cabellos así y lo fastidiaban, le decían clavito. Entonces, era muy divertido la manera como él hablaba, porque nosotros nos reíamos mucho porque a Fernando él hacía un personaje en Democracra que era un militar, entonces le decían cadete y él no podía pronunciar, entonces decía caguete. Entonces era muy divertido. Después pasaron los años y ya se alejó un poco del trabajo teatral hasta que posteriormente, cuando ha terminado los estudios, ya ha empezado a dedicarse al teatro. Con nosotros ha trabajado bastante tiempo como zanquero, muy buen zanquero, muy virtuoso en el trabajo con zancos. Y bueno, y después posteriormente ya en la Escuela de Arte Dramático ha hecho muchos personajes y también muy, muy comprometido con su trabajo. Yo tenía cuando yo estaba estudiando en el colegio militar, en el internado, me acuerdo que siempre me gustaba meterme en canto, me gustaba meterme en teatro, ¿no? En los talleres. Y eso era lo mío, me gustaba bastante. Eso era por lo que mi madre, mi papá los tenía como profesores de teatro siempre, que me hablaban de teatro, miraba teatro, ¿no? Y yo estaba muy metido en eso. Me acuerdo que cuando terminó el colegio militar, esa fue la pregunta famosa, ¿qué quiero hacer? ¿No? Y me acuerdo que me matricularon para al Da Vinci, cómputo, no me gustó, pero eso ya me había matriculado mi madre, pues, ¿no? Para que yo estudie. Más no me había preguntado si es que qué me gusta o qué me gustaría, ¿no? Hasta que, nada, ahí en el Da Vinci también había una profesora de lenguaje, creo que era, de comunicación, que agarre y me decía, pero tal día vamos a hacer una representación de esto. Wow, y a mí me brillaban los ojos cuando me decían representación, ya yo agarraba mi grupo de compañeros y armaba cualquier obrita, cualquier caso, cualquier sketch, ¿no? Y me acuerdo que la profesora me dijo, pero ¿tú qué haces acá? Si a ti no te gusta eso de cómputo, no tienes nada para cómputo, tienes más para teatro. Y yo le decía, no, pero mi mamá me ha matriculado y no puedo tampoco irme así por así, ¿no? Y, o sea, para mí yo estaba decidido a terminar la carrera en el Da Vinci, pues. A fin de cuentas me cambió totalmente la manera de pensar. Un día un tío mío que vino y agarra en curso de verano fue, donde el profesor Jim Fluker, me acuerdo que me invitó un día, me dijo, anda a la escuela. Agarré y me dijo, anda a la escuela y pues prueba, me dice, ¿no? Si te gusta. Entré a la escuela y ya pues como era hijo de profesor Fernando, era hijo de Nelly, que pase nada más, o sea, yo era como un invitado más, ¿no? Ya, y entraba, después empecé, ahí empecé ya con las ganas de como ese gustito al teatro, ¿no? En sí, en los talleres. Después ya me arriesgué a todo y pues me matriculé en la escuela. Una de las obras que me sacó Jim Fluker, aparte de La pistola de servicio, fue una obra donde salí tuve que ponerme tacos, ¿no? Tuve que ponerme una mini y saliendo yo mira cómo es, saliendo de la vida militar, ¿no? Para hacer todos esos cambios, o sea,
dejar todo eso y meterme al teatro y en el teatro tratar de soltarte y ser libre en todo, ¿no? Un poco que me cohibía, yo estaba cerrado así. Y me acuerdo que Jim me decía, ahí está, pues, ahí está, ¿te gustó el teatro, no? Bueno, creo que es por ver lo que yo hacía, ¿no? En un momento, me acuerdo que cuando yo trabajaba en el Grupo Olmo Teatro, él estaba pequeño todavía, me acompañaba, ¿no? Y de ahí creo que fue naciendo el amor por el arte, por el teatro, ¿no? Veía lo que yo estaba ensayando con Marco, con Violeta, con Luis en ese tiempo, cuando conformaba el grupo, ¿no? Y me acuerdo que también salimos a hacer un pasacalle y ahí lo sumamos, ¿no? Para que sea parte de la comparsa. Ahí él tocaba un bombito, que después se rompió, me acuerdo. Pero era parte de la comparsa en el pasacalle que estábamos haciendo por el Día Mundial del Teatro, ¿no? Ahí le decían Clavito, me acuerdo, uno de los compañeros. Muy chiquito él, pues, ¿no? Entonces, después creo que ya, no sé, que de un momento a otro lo vi que estaba enamorado de los zancos, ¿no? Cierto, le dije que era uno de los grandes, pero quizá era uno de los tanto mejores, ¿no? Porque hay otros chicos también que ya estaban haciendo zancos. Yo me acuerdo que para lo de los zancos fui, o no quiero aceptarme que fui el primero, ¿no? Pero caminé en zancos cuando estábamos con el Grupo Olmo en La Tarumba, en Lima, en el Campo Marte, al frente de la casa de Fernando Ceballos, el director de La Tarumba. Y me acuerdo que fui el primero que me pararon en zancos, ¿no? Y Fernando me decía, ya, no te puedo decir nada, cadete, nada, porque tú te vas a caminar solo y nadie te va a apoyar. Así que de ti depende si te caes. Entonces que empecé a caminar, me acuerdo, y ya pues solamente era pensar que yo tenía que equilibrar, ¿no? A través del movimiento en desplazamiento. Y bueno, lo logré, ¿no? Pero de ahí ya nunca más usé los zancos. Y mira cómo llega a terminar, digamos, en esa continuidad con Juan Manuel, ¿no? Y Juan Manuel, pues ya ahora, ya aparte de lo que hace con animaciones, horas locas, aparte también se hacía con espectáculos grandes. Me acuerdo cuando fue creo que el Sudamericano de Fútbol acá en Perú, y teníamos acá la filial, acá era Trujillo, ¿no? Cuando vino Maju Mantilla también a aperturar el evento, me acuerdo. Y él salía de zancos ahí, con algunos integrantes de Lima, estaba también entre ellos algunos del grupo de Yoscani, ¿no? Olmo Teatro y otros más, ¿no? Que no me acuerdo, pero yo creo que por ahí ya fue el consolidándose más. Ahora lo estoy aprovechando en una obra, ¿no? Una obra de Juan Rivera Saavedra, Pasteles Verdes y Jugosos. Y bueno, pues él está ya, digamos, no tanto haciendo una exhibición como una animación, sino como un actor, como un personaje, ¿no? En la obra, ¿no? Y enterrados en fosas frías y oscuras, y con gusanos que esperan cazar miserias de cuerpos muertos. Antes de la pandemia fue donde me acuerdo que Ronald mandó un aviso a todos los alumnos que no han terminado, antiguos, o que hayan terminado también, ¿no? Que tenía la posibilidad de volver a estudiar y de terminar su carrera ya con su bachiller y que se hagan con su licenciatura, pues, ¿no? Y ahí fue donde me puse las pilas, donde agarré y dije, pucha, si ya estoy a un pasito, porque yo pensaba que me iban a recibir en el 9º, ¿no? Pero después nos recibieron en el 7º para hacer porque ahí tienes que hacer ya primero tu proyecto de tesis, ¿no? De ahí a poco empiezas, desde 7º. Y nada, entré nuevamente y para nuestra mala suerte viene la pandemia. Nos encierran a todos, ¿no? Y ahí era todo virtual y fue algo distinto porque nos agarró como un balde de agua. Uno, que nos cortó el trabajo, ¿no? A todos. Y dos, que cómo puedes trabajar tú en tu propia casa, ¿no? Y a veces en tu casa, a veces ladra un perro, a veces pasan los de las carretillas, ¿no? Vendiendo cosas. Y de verdad que eso te descuadra. Tú estás haciendo tu trabajo, yo
Me acuerdo que hice un espacio del segundo piso, tenía una pequeña como salita, ¿no? Y eso lo tuve que pintar la pared de negro y ahí empecé a construir todos mis trabajos. Mi tesis fue Adiós Canepa, ¿no? Que eso fue un trabajo, se podría decir que lo hicimos más con Fernando, con mi papá, ¿no? Creamos los dos ese trabajo con el apoyo, obviamente con los apoyos del profesor de investigación, ¿no? Profesor también que en esos tiempos era mi profesor de aula, de actuación, el profesor Antonio. Pero más, como estábamos más en esto de la pandemia, creo que nos unió más con mi papá a trabajar ese unipersonal, ¿no? Empezamos a construir el personaje Canepa, que fue totalmente una reconceptualización de la obra Dios Ayacucho, pues, ¿no? Y del cual al inicio no tenía ni idea ni cómo hacerlo, porque yo decía, me enfocaba mucho con el grupo Yuyascani, yo, ¿no? Por los tiempos del terrorismo de los 80, ¿no? Donde fue todas las matanzas, todas las muertes en la sierra, ¿no? De los tucos, los militares, los policías, ¿no? Había muchas muertes, muchos desaparecidos, ¿no? Y me enfocaba mucho en eso yo. Entonces quería hacer un trabajo, algo referente a eso. Y me acuerdo que el profe me dijo, no, si lo vas a hacer, lo vas a copiar todo. Tienes que hacer una creación tuya. Pero ¿por qué no lo haces del tiempo de ahora trasladado al tiempo del tiempo antiguo trasladado al tiempo de ahora, ¿no? Miren qué tiempo estamos, mira que estamos en la pandemia, mira que también hay muertes. Pero también puedes rescatar, puedes sacar unas cosas de ahí. Ya, pues conversando con mi papá le digo, mira, puede ser esto, usamos esto. Ya usamos entonces lo que es la muerte, pero la muerte en tiempo de pandemia, ¿no? Y Canepa cuenta la historia de su muerte y cómo pasó en la vida de la pandemia. Después ya reagarras y tomas una parte de ti, cuando te digo que son los zancos, y es esto, ¿no? Es esto. ¿Ves? Me dejo guiar y me dejo llevar. Son piernas. Chido, ¿no? Chao.